Hola, qué gusto que nos acompañen. Soy María Scherer y me da muchísimo gusto recibir hoy en el estudio a Rosanetti Barrios. Ella es consultora y es experta en temas energéticos. Rosanetti, muchas gracias por estar aquí Al platicando conmigo contrario, para Latinos. encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, María. Si al embajador de los Estados Unidos, Sí, a Ken Salazar, que llamó al presidente para que la reforma eléctrica respete contratos previos, respete acuerdos previos, sí, no le hace caso, ¿a quién le haría? ¿No? Ya estamos como en punto muerto, ¿no? En un sí, punto de no retorno. sí. ¿A quién le haría caso el presidente? Bueno, sin duda, los votos, eso no tengo la menor duda. Lo que estamos enfrentando es una narrativa, pues sin duda muy bien construida, que gira alrededor de el daño al Estado como consecuencia de la corrupción, digamos, elementos que han sido ya muy probados por el presidente. Desafortunadamente lo que tenemos como realidad es una empresa del Estado, en este caso la CFE, pues, que ha venido perdiendo dinero a lo largo de la presente administración, cuando no estaba perdiendo dinero, cuando estaba, de hecho, consiguiendo crecer en utilidades a finales del sexenio anterior. Tenemos entonces esta empresa que pierde dinero, que no está invirtiendo en transmisión, no está invirtiendo en distribución, y eso tiene un problema muy serio para el país, porque el país no puede aumentar su oferta eléctrica si esas redes no están creciendo. Y sí, lo que sí tiene la CFE son plantas de generación paradas, plantas que utilizan combustibles muy contaminantes y que son muy caras. Bueno, desde mi punto de vista, lo que tenemos entonces es una narrativa que plantea que la única solución para esa problemática es la propuesta que envió al Congreso. Hay un planteamiento por parte de la oposición de vamos a Parlamento abierto. Nos tardamos un mes ahí en diferentes mesas de muchísimas horas presentando elementos. Yo creo que la conclusión de ese Parlamento fue, lo voy a resumir así, sí creo dudas de los dos lados. Algo se podría corregir, pero también es cierto que hay graves amenazas para la economía nacional con ese planteamiento. Lo que tuvimos entonces fue además una narrativa del propio jefe del Ejecutivo que empezó a decir, bueno, podríamos aceptar ciertos cambios, la reforma tiene aristas, Hasta ahí íbamos, digamos, hacia el poder tener algún tipo de acuerdo y discutir la reforma en junio. Pero de pronto todo cambia. Y todo cambia a la luz de varias cosas, entre ellas la guerra, el incremento tremendo que estamos viviendo en precios de materias primas, energía sin duda, energía está siendo, desde mi punto de vista, pues a lo mejor uno de los pilares de las consecuencias de la guerra. Perdón, y todo cambia para peor. Absolutamente. Entonces, no tenemos una estrategia nacional de ninguna manera preparada para recibir el embate de esa guerra con finanzas públicas muy desgastadas, ¿por qué? Bueno, tenemos unos proyectos emblemáticos que siguen siendo desarrollados, por supuesto las pensiones, las pensiones que entrega el presidente, las ayudas Los programas sociales, sociales. exacto, pero no tenemos una economía que crezca, no estamos atrayendo inversión y ya se nos acabaron los ahorros. Y tuvimos una pandemia y ahora tenemos una guerra. Exactamente. Entonces, desde mi punto de vista, aquí se está como preparando un terreno para, pues, continuar, digamos, responsabilizando a todas las acciones relacionadas, tomadas a cabo en el pasado, previas a esta administración, para justificar pues, lo que está pasando irremediablemente. En ciertas disputas políticas, Sí. ¿no? Hay quien gana y hay quien pierde. Siempre. El presidente dice que nadie va a salir perjudicado, ¿no? Ajá. Con la reforma eléctrica, Sí. lo cual es imposible, ¿no? Él dice, la gente se va a beneficiar. Ajá. ¿Dónde está el beneficio? Claro. A mí lo que me cuesta trabajo es encontrar el beneficio. Más bien, ¿quién va a salir más perjudicado? Porque perjudicados va a haber más de uno. En caso de que se aprobara la reforma, cosa que la verdad me parece muy poco probable. Cada vez más difícil. Muy poco probable. Los más beneficiados vamos a ser todos los mexicanos. Y mira, voy a empezar por un dato que tiene un sustento científico que se presentó en el Parlamento.
Fue un estudio hecho por el Laboratorio Nacional de Energía Renovable que depende del gobierno de los Estados Unidos. Ese estudio no evaluó la reforma, solo dijo, si se cambian el orden y primero generan energía todas las plantas de CFE, como lo dice la reforma, solo hizo eso, hizo una simulación. Entonces, el costo de la energía va a aumentar más del 50% y las emisiones a la atmósfera más del 65%. Si solo fuera eso, si solo se tratara de eso, pues ya perdimos todos los mexicanos, con energía más cara y sobre todo con daños importantes a nuestra salud. Pero además, el planteamiento de la reforma es expropiatorio, por lo menos de una cuarta parte de toda la inversión hecha por los privados a lo largo de la historia moderna en este país en materia eléctrica. Entonces, ¿quiénes perdemos? Perdemos todos los mexicanos. ¿Quién gana? Como dices, bueno, ¿quién gana? Desde mi punto de vista, todo esto tiene que ver, como te decía hace un momento, con una narrativa de una administración que particularmente en energía tomó la decisión de retroceder al país, de cambiarle completamente el rumbo. Íbamos a un rumbo de mucha más inclusión, de participación privada, de competencia y sobre todo hacia la transición. Y Pero solo en términos de narrativa, es decir, en materia eléctrica, ¿sí?, propiamente no gana nadie. De acuerdo contigo, nada va a solucionar la mejor narrativa del mundo, no va a solucionar el problema tan grave que tenemos de falta de inversión en las redes que no están creciendo. Tienen años, ese fue un problema heredado, pero al final no se corrigió y nadie ya está invirtiendo en plantas de generación. Entonces, tienes un sistema eléctrico que simple y sencillamente es incapaz de soportar el crecimiento económico que deberíamos de tener. ¿Quién gana? No gana nadie, María. Sí, ya no da. Ahora, también dice el presidente, ya explicaste que no es así, que no habrá pérdidas, ¿no? Sí. Hasta el coordinador de los senadores de su partido, ¿no?, Ricardo Monreal, dice lo contrario. De acuerdo. Te decía que a mí me parece que el ejercicio del Parlamento fue útil porque puso en la mesa una serie de elementos y datos, vamos a decir, duros, más allá de si hubo quien que no los escuchó todo el mundo. Pero uno de los datos fue los que ya mencioné, el incremento en emisiones y el incremento de los costos. Y acudieron al Parlamento expertos que llevaron a cabo las negociaciones del tratado vigente y expusieron claramente la violación que implica esa modificación constitucional con el tratado mismo. Me parece a mí que hay dentro del mismo partido en el poder, particularmente en los senadores, hay personas que sí se interesaron en entender este tipo de problemática. Uno de los elementos que de verdad resultan imposibles de entender para mí es este planteamiento de al día siguiente de aprobada la modificación constitucional, quedan sin efectos todos los permisos y todos los contratos firmados en materia eléctrica entre el Estado y privados y también entre privados, lo cual es una violación brutal al Estado de Derecho en México. Entonces, eso creo yo que sí ha permeado en algunos legisladores. Ahora, ¿a qué atribuyes tú estas declaraciones de Monreal? ¿A que cambió de parecer después del Parlamento abierto, como decías? Ajá. ¿O a que se da cuenta de que es inútil, de que no va a haber manera de aprobar esa reforma así como tal cual la quiere el presidente? Bueno, yo creo que en el equipo del senador ha habido gente que incluso se hizo pública por ahí una propuesta alternativa en algún momento de reforma energética. Entonces, creo yo que sí hubo elementos que el equipo del senador fueron capaces de captar durante la discusión del Parlamento y eso les dio mejores elementos para decir esto no debería pasar. Si además, digamos, la posición del senador se hace más, vamos a decirlo, cómoda, sabiendo que no va a pasar, bueno, ahí sí ya no me atrevo a decir nada porque no tengo forma de medir eso, pero lo otro sí me parece que hubo en la mesa elementos que alguien con la mente un poco abierta
sí fue capaz de cachar, de razonar y decir, esto así no puede pasar. Ahora, ¿cuándo crees que termine siendo la votación? ¿No? ¿A Sí, mediados de abril, antes de Semana Santa, como ahora quiere Morena? sí. ¿O crees que es imposible? ¿Y cuál es, ¿no? Políticamente, porque también sabes de eso, Rosanetti, Sí. la intención de adelantarla? ¿Qué sentido tiene? El único sentido que yo encuentro con esta decisión de adelantarla es obligar al rechazo. La reforma es intransitable como está. Es intransitable por todos los daños que le representan al país. Entonces me parece que una salida política adecuada es el decir, rechacen y los responsables son ustedes. Los responsables del daño, los responsables del fracaso económico, los responsables de todo los efectos, digamos, que vamos a tener en nuestra economía, resultado de esta incapacidad de ajustar el proyecto original a una realidad que nada tiene que ver con el proyecto original, pues perfectamente puede ser atribuible a, digamos, yo utilicé esta frase, no me dejaron, ¿no? Creo que ahí hay una estrategia de protección política, digamos, ante las enormes fallas que estamos viendo ya y el cambio de circunstancia que obligaba a un cambio en el proyecto. Y entonces, si al presidente le sirve ahora más, como dices, el Sí, rechazo, ¿no? sí, Porque también lo otro es inviable. sí. ¿Le sirve el rechazo en función de qué? En función, pues como te lo decía, en función de que tiene un culpable. Pero en función de las elecciones, en función... Ah, sí, de acuerdo. En función de que le faltan 3 años. Es mucho tiempo para, digamos, para dar una respuesta a un país que de pronto tiene frente a sí, y vamos a ver qué dice Hacienda ya esta semana con la revisión de sus números de los criterios de política económica, que tiene frente a sí, insisto, estos nuevos retos. O sea, ya teníamos un problema de crecimiento bastante bajo, el 2% famoso, que teóricamente se iba a duplicar. Ya estamos más que lejos de esa meta. Estamos viendo un crecimiento económico, digamos, muy alejado del crecimiento de los Estados Unidos, cosa que no nos había pasado. Normalmente, si estamos tan relacionados que si la economía de los Estados Unidos crece, nosotros también, eso no está pasando. Entonces, pues algo tenemos que hacer en los siguientes 3 años frente a una administración que simple y sencillamente se niega a ajustar, a revisar, a decir, bueno, cambió la realidad, pues cambio el modo. No parece que eso vaya a ocurrir, y me parece a mí que entonces es una estrategia para justificar Lo que el pasa en error. adelante. Así es. Rosanetti, ¿cómo ves al PRI? ¿No? O sea, ¿crees que el sentido de su voto depende del momento? Sí. ¿No? Ya dijeron cómo van a votar ahora, votarían diferente más adelante. O sea, el elemento de duda con respecto Claro. de qué va a pasar con la reforma Sí. siempre ha dependido del PRI. ¿Lo Sí, sientes, siempre. ¿lo sientes más cuestionado, más firme? ¿Persisten dudas? Mira, es el PRI quien propone el Parlamento. Es el PRI el que dice la discusión se va a junio. Uh-huh. Y en estricto sentido había un acuerdo. Entonces, de pronto ese acuerdo cambia por completo. Yo, ¿cómo veo al PRI? Lo veo, digamos, tomando literal las declaraciones del diputado Moreira, lo veo rechazando la propuesta toda vez que cambiaron las reglas del juego. Se desconoce el acuerdo y ahora cambian las reglas del juego. Y las reglas del juego, como después del Parlamento fue, bueno, ya tenemos algunos elementos, digamos, de preocupación común, podemos hacer ajustes, y ya no quieren ajustes. Creo entonces que van a rechazar. Más adelante abrir una nueva discusión, no lo veo ya en esta administración. Ya no veo al presidente de ninguna manera ahora tratando de revivir una nueva propuesta. Más allá de que la oposición finalmente pudiera presentar, vamos a decir, un proyecto que nadie le está pidiendo, que para demostrar que que puede haber un plan B o un C o varios más. Está bien, para efectos de imagen y tratar de construir una narrativa pudiera funcionar, pero creo que vamos a cerrar este capítulo de esta manera,
sin que haya la reforma constitucional. Y ojo, hay un elemento ahí en la mesa que no podemos dejar de voltear a ver, que es la Suprema Corte. Exactamente, para allá iba, ¿no? Uh-huh. Porque hay quien en la oposición, ¿no? Hay cada vez más voces que dicen que la ministra Loreto Ortiz debe abstenerse de votar la constitucionalidad de la ley. Sí, vamos, es una realidad que la ministra fue legisladora y que ella también participó en la votación para aprobar la ley, esa misma ley que ahora pues está planteando que es constitucional. Ahora, eso no, en teoría no tendría por qué impedirla, ¿no? Que ella participe. Uh-huh. Me parece, desconozco cuál sea estrictamente, digamos, si hay algún tipo de fundamento legal específico que le impida participar. En principio, me parece que no tendría necesariamente que ser así. Finalmente, pues tú tienes una vida, una carrera, vamos a decir, en el sector público, que no necesariamente son decisiones colegiadas, en fin, no me parece que sean estrictamente un conflicto de interés. Lo que sí me llama poderosamente la atención es que sea un planteamiento, digamos, que surge casi imposible pensar que sea de la nada mientras estábamos en esta discusión, de ahí viene ya se acabó el Parlamento y ahora ¿qué sigue? De pronto surge por parte de la Corte este planteamiento. Entonces, es muy difícil. O sea, el momento en el que se discute. Exactamente. Lo ideal, lo que para mí hubiera tenido el sentido, era que la Corte se abstuviera hasta esperar a ver qué pasaba con la discusión en el Congreso. Ya no lo hace así, el presidente decide que no hay cambios, que se vota ahorita. Insisto, todo parecería indicar que es para que ese proyecto sea rechazado y tiene esta carta viva por acá. No me atrevo a apostar qué va a pasar con esa carta viva en la Corte. Quiero pensar que los ministros también han sido, vamos a decir, perceptivos a toda la serie de daños que implica aplicar esa ley, que tiene muchísimo de lo que decía la propuesta constitucional. Lo que no está ahí puesto son los reguladores, el litio, una serie de cosas, pero toda la parte eléctrica está ahí contenida. Entonces, hay daños importantes. Aplica la misma que dije de las tarifas y de las emisiones, y hay daños importantes a los contratos, en fin, hay una violación al Estado de Derecho y eventualmente expropiaciones indirectas. Entonces, quiero pensar que la Corte va a tomar esto con toda la seriedad que implica tomarlo, hacer un análisis profundo, racional y rechazarlo. Rosa Netti, de nuevo te agradezco muchísimo que hayas venido a platicar aquí a Latinos. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Y gracias como siempre a ustedes. Yo aquí lo espero la próxima semana. Que esté bien.